Hello, hello. Oigan, hoy tengo una invitada súper especial para hablar de un tema súper especial. Es una invitada bruja. ¿Tú te definirías como bruja? 100%. Ah, bueno, me encanta. Entonces, el tema el tema de hoy es ser bruja en el mundo actual. Y para eso traje a Andre, que quiero que nos cuentes un poquito de qué es lo que haces, preséntate, de todo. Bueno, Manu, gracias por invitarme a este espacio. Es un placer. Lo charro es que yo siempre estoy en episodios yo sola, pero que me inviten no pasa tanto. Ajá. Entonces me parece muy rico. ¿Y qué hago yo? Bueno, yo soy tarotista, soy una amante apasionada de la astrología, pero nunca lo he estudiado. Ha sido como creo que hice una clase y ya. Ajá. Ha sido muy empírico. Me defino como bruja, entendiendo que las brujas son las mujeres sabias, las mujeres que les gusta trabajar con plantas, que les gusta trabajar con la energía, ¿cierto? La energía es lo que verdaderamente nos ayuda a crear magia en nuestras vidas, aprender a direccionar la energía. Entonces, creo que el tema de ser bruja llegó a mi vida demasiado, gracias a un astrólogo, y como que me rehusé mucho a la información y estaba muy asustada porque yo a mis 25 años y esa palabra bruja tan fuerte. Pero él te dijo la palabra bruja así. Sí, primera vez que me leían la carta astral y llegué a Andel y me dijo, vos sos una bruja, y yo, Ajá. oh my God. Ajá. Y ya después hubo más personas y más personas que me decían lo mismo, hasta que yo dije, bueno, o yo hago algo con esto, o pues simplemente me lo van a seguir diciendo, me van a seguir incomodando. Okay. Y yo o trabajo la parte incómoda, o pues lo dejo pasar y aquí puede haber algo muy bonito. Y en ese momento tú ya te habías graduado de la universidad, Sí, ¿cierto? sí. Yo me acuerdo que tú te habías ido para Australia, o sea, Justo ahí. ¿cuándo volviste? Fue en ese momento de dolor. Mira que tan bonito las cosas cuando uno está en momentos de dolor llega como esa magia divina. Entonces, Total. yo llegué a Australia, estaba en una depresión horrible. Bueno, depresión no, porque nunca me diagnosticaron con depresión, era más una ansiedad. No, pero igual, pues sí, tú me habías contado. Una ansiedad muy severa. Entonces, yo llegué a Australia y me dio muy duro como tomar la decisión de venirme por el hecho de que uno cuando vive mucho tiempo en un país, uno tiene que recoger su energía a la hora de volver. Y claramente yo no tenía esa conciencia, yo no tenía ni idea de lo Pues que sí, estaba que haciendo. además a esa edad que todo es como que, o sea, vida social, a lo que era viajes, o sea, me imagino. Excesos. ¿Cómo habrá estado tu energía de abierta? Demasiado abierta, Ajá. sin pena y o sea, no me da pena decirlo. Trabajé workaholic 70 horas a la semana, todos los días me tomaba mínimo una copa de vino, rumbeaba después de trabajar hasta las 3 de la mañana, salía de fiesta. No he sido como la más rumbera, pero allá sí me las pegué todas. Okay. Salí con diferentes hombres de diferentes tipos, de diferentes culturas, nacionalidades. Entonces sí, compartí mi energía en muchos ámbitos y estaba desaforada. Viajé por Asia, bla, bla, bla. Y llegué y aterricé acá, 25 años, Andrea, acá vas a hacer, no tienes experiencia laboral diferente a lo que hiciste en Australia de mesera, No, llega demasiado desubicado, o sea, y aparte como que estás en el primer mundo, llegado otra vez al tercer mundo, que todo es como que reglas, muy duro. Portarse bien, el deber ser, o sea, todo el mundo, pues como nuestro grupo social trabajando en Bancolombia. Total. Y entonces yo llegar y que mis papás, bueno, ¿qué vas a hacer? Mi mamá con esa idea siempre de la mujer ejecutiva, la mujer siempre arreglada, y yo llegué a Australia súper libre, súper tranquila, súper que si yo quería salir a la calle en pijama, salía en pijama. No lo hacía porque no es mi esencia, pero sí me relajé en un 40% más de lo que era acá, porque acá yo llegué y yo sabía que yo tenía que estar impecable, que tenía que estar delgada, que tenía que estar bien puesta. Y fue ese choque tan fuerte y empecé con unos ataques de pánico, mareada, temblores impresionantes en el cuerpo. Y cometí el error de buscar como a una persona que tenía como apenas inicios de conocimientos en la medicina. Okay. Y de alguna manera yo confié en esa persona y ella me dijo, sin juzgarla, porque pues en realidad era lo que ella estaba aprendiendo, me dijo como puedes tener esclerosis múltiple. Y yo me metí en la película que yo tenía la enfermedad terminal. Ay, pucha, te voy a decir una cosa, o sea, ya nosotras me habíamos hablado de este tema y me habías contado pues que tenías como muchos síntomas gastrointestinales, yo también pasé por eso, o sea, y hoy después de los años, después de haber ido donde miles de médicos, haber pasado por miles de tratamientos que no me sirvieron para nada, o sea, literalmente me di cuenta de que eran dos cosas, estrés y falta de hidratación. O sea, ya, eso era todo. Wow. Entonces hoy en día que ya tu vida está muchísimo mejor de cuando me contaste eso,
O sea, los síntomas del estómago ya súper bien. No. Entonces, bueno, hay que reducir el estrés todavía más. Hay que reducir el estrés. Digamos que, por ejemplo, en este momento tengo Helicobacter, lo he trabajado, lo he todo, pero sí creo que tiene que ver mucho con la alimentación. ¿Ya tomaste sangre de dragón? No. Esto es algo que suena Esto es muy brujístico, brujo. Es algo literal. que suena muy brujo, pero me muere la risa porque yo tengo un amigo que me dice como, parce, yo miro tu Instagram y definitivamente vos sos una bruja, o sea, como que yo veo, ¿sabes? Que uña de gato, melena de Me león, encanta. qué risa. Sangre de dragón es una cosa naturista, es como un remedio naturista, son unas gotas, pues, y yo no las he tomado, pero me han recomendado que son súper buenas para eso. Y hay que tomarlo cuánto tiempo. Dejemos aquí Ay, la no sé. fórmula para quienes tienen este problemita. La verdad, no sé, si alguien lo sabe, póngalo acá abajo, me lo dijo un echador de perros hace tiempo. Echar de perros brujo. Sí, iniciándose en la brujería. Bueno, mentiras, no, yo creo que sí era más brujo, pero no conversamos más. Bueno, voy a averiguar porque me Ajá. interesa mucho. Lo he Sí, yo tomé intentado. antibiótico y fue una mierda. No, yo he tomado 2 veces antibiótico y creo que por esa misma resistencia de el antibiótico es lo peor, de alguna manera no me ha funcionado. Entonces he buscado como muchas alternativas naturales, pero no he sido juiciosa, lo voy a decir, sin pena Ok. también. Uno tiene que ser muy constante con el aloe vera, Eh. con la buena alimentación, y he estado en un momento de mi vida que emocionalmente no estaba en mi 100. Entonces cuando uno no está en su 100, pues de alguna manera cuesta más esas responsabilidades. Pero Exacto. volviendo a la historia, Exacto. volviendo a la historia, en ese proceso de ansiedad, yo empecé a buscar a muchos gurús. En ese entonces me iba demasiado bien, tenía 2 trabajos, pues, o sea, fue demasiado perfecto porque empecé a buscar todas las terapias habidas y por haber. Sí. Yo pagaba citas de 600.000 pesos hace 6 años. La verdad, yo también he sido esa full. Pero esas personas han sido grandes brujos maestros. La verdad, ¿entiendes? para mí también, o sea, yo no lo cambiaría y hoy en día también gran parte de lo que yo invierto, pues en general de mi plata es en eso, o sea, bienestar, crecimiento personal, como seguir elevándome y sintiéndome mejor y pues para mí eso no tiene precio. No, para mí tampoco. Es en realidad en lo que más invierto y me gusta. Pero en ese entonces estaba pues desesperada por solucionar el tema. Respuestas, ajá. Sí. Di con un bioenergético, además del astrólogo, que también me dijo lo mismo. Di con una Oh my God. tarotista por allá en la quinta porra, o sea, literal. Yo no sé yo cómo llegué hasta donde ella. Ajá. Y me miró a los ojos y me dijo, tú tienes unos dones que tú no has descubierto. Oh my Y God. yo pensé que esto es lo que le dicen a todo el mundo, yo no sé. Y no, como bruja no. No. O sea, eso yo solo se lo diría a una persona que realmente yo la veo. Y ya como que en ese reconocerme como un ser diferente, entendí que la solución de mi ansiedad no estaba en unos ansiolíticos, gracias a Dios. Gracias a también el bioenergético que ese día me dijo que si yo no hacía algo me iba a morir. Oh my God. Con esas palabras me dijo, usted, estamos en septiembre, usted o se reconecta con su vida o en diciembre se muere. No. Así con Pero esas ese palabras. fue bioenergético. Sí, Ok. un gran bioenergético para quienes lo conocen, el doctor Camacho. Él se murió de COVID en plena pandemia, pues ya es un ser desencarnado, pero su energía es tan hermosa que entonces para estar por acá rondándonos. Ay, no. Pero era una eminencia de la medicina alternativa y él me hizo una curación con seres tibetanos ese día y me dijo, tú tienes la posibilidad de volver a vivir, pero tienes que empezar a cumplir tu misión. Ay, huepucha, yo no sabía que eso había. Pues, o sea, algo sí me habías contado, de pronto también escuché en tu podcast, pero yo no sabía que eso había sido así de. Sí, pues, imagínate. De extremo. Ajá, y yo en ese entonces tenía un novio, yo salí de esa cita para la cual pagué 600.000 pesos. Ajá, pero mira, 600.000 pesos súper bien invertidos. Y cuando salgo de esa cita salgo con ansiedad peor de alborotada Obvio. porque el tema, te vas a morir. Cita de 600.000 pesos, yo salí como, fue pucha, como así, cómo van a dar esta información. Entonces el novio de ese entonces me dijo, vos pagas las citas para quedar más ansiosa, para quedar más maluca y más revolcada. Y en ese entonces yo no lo vi de esa manera y todavía no lo veo así porque... Pero si él no estaba relacionado con estos temas, nunca lo entendería. Claro que él sí era brujito, Ok. pero creo que él también estaba muy preocupado por cómo me veía emocionalmente, porque Ok, ataques ya, de ya pánico, entiendo. bla, bla, bla. Pero Fue pucha, un ataque de pánico es una cosa muy tesa. lo peor que uno le puede pasar, es lo peor. O sea, uno siente que uno se va a morir. Ay, no, Morir. yo creo que yo nunca he tenido de pánico, he tenido de ansiedad. Y si eso me ha parecido extremo, no me quiero imaginar un ataque de pánico porque la gente sí me ha dicho, o sea, tú sientes que te vas a morir.
yo nunca he sentido que me voy a morir. Pues me he sentido muy incómoda y como con una cosa en el pecho horrible. Pero hasta ahí. Pero nunca... No, Manu, yo sí, en Australia fue mi primer ataque de pánico cuando tomé la decisión de venirme. Yo llamé a todas mis amigas, les dije que me llevaran a urgencias, yo les decía, mi corazón se va a salir. Llegué a urgencias, yo jurando que yo veía borroso, yo decía, no, yo ya me morí. Sí, obvio, pues es que esos síntomas, o sea, uno cuando los va a experimentar y eso que ahora con las redes sociales, pues hay más información sobre ese tema, pero pues yo hace 3 o 4 años nunca jamás había escuchado de eso. No, es que es algo muy de nuestra generación también, por ese afán, esa inmediatez en la que vivimos, De acuerdo. por el no conectarnos con nosotros mismos, por la mala alimentación, por el no dormir bien, Los por el malos no hábitos en hidratarnos. general. Así es, y vivimos muy desconectados de la naturaleza. Total. Entonces, al estar tan desconectados de la naturaleza, estamos todo el tiempo energéticamente cargados, o sea, cargados. Yo empiezo como a sentir que me falta el aire, o sea, yo soy, André, o sea, literal, pues, por ejemplo, acá tenemos una vista a un montón de edificios, yo miro para allá y te lo juro que a mí me da ansiedad. Yo cuando estoy acá generalmente me siento ahí, pues al menos como para ver esos árboles, porque literal yo todos estos edificios siento que no puedo respirar, o sea, me da una ansiedad impresionante. Te cuesta estar acá. Sí, yo por Mucho. ejemplo, que estoy viviendo en la ciudad y que estoy viviendo en el oriente y que voy a volver a la ciudad, buscando apartamentos, ha sido una locura porque Tienes que llenar esa casa de plantas. totalmente. Y apartamento que veo, se asomo por el balcón y un edificio acá, otro acá. Total, o sea, sale uno al balcón y la vista es una pared. No. Ay, Bueno, no. pero ese no va a ser el lugar donde voy a vivir. Claramente yo encontraré un espacio donde Exacto. me levante y vea verde, porque si no, me chiflo. Entonces, volviendo a la historia, ya no sé en qué iba. Bueno, ya después de eso, entonces él me mencionó la palabra semillas estelares. Ok. Y yo te Que contacté me ahí acuerdo en que ese hablamos, entonces, sí. O sea, el bioenergético. te El mencionó bioenergético. eso. En ese entonces ya había nacido Se Vive la Dicha. Yo ya había empezado con mi intuición. Se Vive la Dicha es mi No, pero espérate, comunidad. entonces nos adelantamos porque, Ok. a ver, tú fuiste donde este primer astrólogo y el man te dijo, vos sos bruja, y tú como, "Ah", pero y te dijo, te vas a morir si no empezás como con el tema de tu misión de vida, y tú inmediatamente dijiste como, listo, ¿qué voy a hacer? Que ahí fue donde fuiste donde la tarotista. ¿Eso fue inmediato o fue como, espérate, necesito unos meses como para ver bien qué? Ok, vamos a explicar el orden. Exacto. Lo primero de todo fue el astrólogo, ¿cierto? Entonces, él es astrólogo y psicólogo y Porque literal... espérate, perdón, te tengo que interrumpir. Estoy ¿Qué? segura de que hay muchas mujeres que nos están escuchando que deben estar en la misma situación. Me di cuenta de que tengo unos dones, tengo mi trabajo corporativo, me muero por hacer esto. Entonces también me gusta que, pues, como que hablemos de cómo han sido nuestros procesos, porque, pues, en mi caso, y como estoy escuchando en el tuyo, no fue un paseo. Sí. Pues no fue como, ay, tengo dones espirituales y sonó una música mágica que les voy a poner acá. Para nada, o sea, es un proceso teso y creo que a lo mejor viviendo en Medellín puede ser incluso peor, pues porque esta es una ciudad supremamente tradicional, católica, bueno, muchas cosas. Es como reencontrarse con lo que uno ya era en otras vidas de la manera más drástica posible. De acuerdo. Es muy fuerte, es volver a, literal, a recordar. Es recordar. Es súper fuerte, pero súper hermoso. Para mí Divino. vale la pena exagerar. Sí, pero como tú dices, no fue un camino fácil. Primero fue lo del astrólogo. Empecé gracias a él a meditar, a usar aceites esenciales, a usar inciensos, a alimentarme mejor. Ahí sí hice un cambio drástico en mi alimentación 100% y vi los cambios full en mi vida. Lo agradezco demasiado, me gustaría volver a eso. Pero ya con eso nació Se Vive la Dicha. Llegó esta magia divina, pues esta comunidad. Entonces yo dije, cuando ya nació Se Vive la Dicha, todos estos síntomas empezaron a bajar. Pero de alguna manera yo seguía con un poco de ansiedad. Yo me levantaba y los dedos en el celular eran pum, 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 o sea, el tembleque en las manos. Temblorosa. Yo dije, no, yo voy a seguir temblando toda mi vida, gracias a Dios, no. Pero entonces yo tenía que solucionar ese tema cuando fui donde luego fui donde la tarotista, me dijo eso, entonces ya eran 2. Y por último fui donde el bioenergético, que él ya sí fue el jalón de orejas tremendo. Y yo dije, bueno, yo Se Vive la Dicha no puede ser ya solamente una tienda esotérica porque nació como tienda esotérica. Ok, no sabía que había nacido así. Entonces yo vendía inciensos, cristales, kits. ¿Y eso te había gustado desde siempre o nació No, ahí? nació ahí. Mi mamá siempre No te puedo prendía creer. inciensos en la casa, siempre tenía cristales, pero ella no entiende bien como yo lo entiendo. ¿me Ok, entiendes? ella solamente le parecía algo curioso y chévere, pero no iba más allá.
Pero si tú hablas con ella, ella sabe de astrología, ya te sabe los signos. O sea, ella tenía muy eso dentro de ella, pero no lo vive como lo vivo yo, porque ella lo ve como un saber más, pero no como su saber exquisito, ¿me entiendes? Ok, ya, sí. Ujú. Y como, Bueno, de ahí lo heredaste para que lo hicieras tú. y ya con eso, después de lo del bioenergético, apareció lo de las semillas estelares, y con lo de las semillas estelares empecé a leer y me di cuenta que mi misión en esta vida era el servicio. Pero te leíste el libro de las 3 oleadas. No. No, pucha, te lo tenés que leer. Vean todas las que se sientan así, las 3 oleadas de voluntarios para la nueva tierra de Dolores Cannon. Wow, no. Antes lo vendían en Panamericana, no sé si todavía, porque una época volví a preguntar y no estaba, pero Me lo tengo puedes que buscar leer. allá. Pues, o sea, wow, o sea, yo que en muchos momentos de mi vida, y lo conté en el episodio pasado, me he sentido en un embolate que es como, parce, yo no hago parte de ese planeta, que es esto tan raro. Leer ese libro, literal, como que reconfortó mi alma. Fue como, ok, o sea, no soy la única, no soy tan rara, hay más personas como yo, y cosas de las que yo pienso y siento tienen sentido. O sea, si una persona lo documentó, wow. Lo tengo que leer. Pero si quieres, expliquémosles desde tu forma de ver las semillas estelares a las personas para que entiendan de qué estamos hablando. No, es que eso ya es otro episodio. Pamela, pero así como por encima, bueno, entonces no. Recortar. Exacto. A ver, ¿en qué íbamos? No, sí. Él te habló de las semillas estelares, ahí ibas. Sí, me tengo que leer ese libro porque la verdad siento que sí hay mucha información que todavía tengo que descubrir sobre las semillas estelares. Ya empezó pandemia, se vio la dicha, se disparó, hice un curso de tarot y esto es algo nuevo que voy a contar, esto no lo he hablado ni siquiera en ninguno de mis episodios. Estoy haciendo un curso de espiritismo y uno siempre, todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos un desencarnado al lado de nosotros, ¿cierto? Ok. Todos. Y ese No desencarnado sabía. es nuestro maestro, nuestro guía, ¿cierto? Wow. La mía es una gitana. Entonces, por esa razón... Uy, me resuena bastante. Sí. Entonces, por esa razón, el tarot se dio tan fácil en mí, porque ni la profesora, ni nadie entendía cómo Andrea, con un solo curso, ya estaba ofreciendo lecturas de tarot. Es que hay cosas que, pues, yo les digo mucho a mis consultantes y lo he sentido y estoy segura que muchas personas acá escuchándonos les ha pasado. Hay informaciones que le llegan a uno y yo siento que es como, pucha, la cojo así, o sea, que uno como que lo está recordando, o sea, no es como que estoy aprendiendo, y eso me parece hermoso. O sea, para mí eso es algo, como tú decías al principio, o viene de otras vidas o literal está como en nuestro ADN, en nuestra memoria celular, pues porque es imposible que algo que uno nunca haya visto, escuchado, como que se le dé tan naturalmente. No, es que para mí es literalmente imposible. Hay personas que nacen con ese don de la medicina que es innato y que Total. uno dice, pero es que cómo se le da tan fácil, cómo aprende las teorías tan fácil, es porque ya están ellos. De O sea, acuerdo, uno no es 100%. solamente esta vida, porque si no fuera solamente esta vida, ¿cómo tendría esa capacidad de adaptarse a tantas cosas y por qué a otras no? ¿Me entiendes? Total. Entonces, cuando uno confía y cree en eso, entiende que está recordando y no que está aprendiendo todo el tiempo. Y hay algo muy bonito que yo siempre me digo a mí misma y es, yo ya tengo el saber. Porque muchas veces uno está desesperado, no, es que yo tengo que hacer miles de estudios, tengo que, y esto es para todo, no solamente para las brujas y brujos, eso es para todo tipo de carreras, estudios, lo que quieran. El saber ya está en uno simplemente cuando empieza a recordar, confirma ciertas cosas, pero eso de tener 20.000 másters, yo no soy la fan, pues como hacer 90.000 estudios. Yo tampoco. Pues, pero es una manera de pensar de nosotras. Pero creo que cuando uno confía en que uno ya tiene la sabiduría en uno, en la práctica todo se da mucho mejor. Total. Mucho, mucho mejor. Y para cerrar esa historia del tema de la ansiedad, ya cuando empecé a leer el tarot, me di cuenta que verdaderamente yo sí podía entregar más información de lo que creía. Pues ya sentía cosas en las personas, en las lecturas me pasa que si a la persona le está doliendo algo, yo siento ese dolor. El dolor, claro. Ya las cartas prácticamente yo no las necesito, pues como que yo me siento a hablar con alguien y yo siento que la información llega. Y yo creo que ser brujo tiene muchas características. De acuerdo. Bueno, espera, te voy a decir algo importante. O sea, acá estamos hablando como de ser bruja en el mundo actual desde la experiencia que nosotros hemos tenido y hablando como de una energía positiva, ¿cierto? Yo por mi lado he tenido 0 experiencias como con temas oscuros, con magia negra. Es más, mucha gente me pregunta como, ¿vos crees en eso? Y sinceramente no, para mí no ha sido una realidad. Entonces no podría decir como si eso es verdad o es mentiras, porque la persona que lo haya vivido
pues para él será una verdad, ¿cierto? Yo en lo absoluto, o sea, muy importante decir esto, nunca jamás me ha pasado un susto, nunca jamás me han espantado, o sea, nada de eso. Entonces hoy para mí eso no es verdad. Quiero saber cuál es tu opinión, porque obviamente las personas a lo primero pues que remiten la palabra bruja es como que ahí es mala. Entonces quiero que me cuentes tu opinión y ahorita voy a hacer otro comentario de eso. Yo sí creo en la magia negra y sí creo pues como en la brujería no bien administrada, ¿cierto? Porque así como hay abogados corruptos, así como hay médicos no tan buenos, así como hay personas que no hacen como el bien en sus profesiones, lo hay en la magia, ¿cierto? Entonces la capacidad que tenemos los seres de, o sea, para mí la magia rige el mundo humano. Y si lo miramos de alguna manera, literal que aquí los restaurantes en esta ciudad nos gobiernan, pues si lo observamos bien, los colores que usan, la información, las palabras, la música. Como, o sea, lo que te estoy entendiendo es como que sí, es una manera, pues yo le digo a eso como hechizos. O sea, que a vos se pongan intencionalmente una música, un color, unos muebles, ejemplo, que no sean tan cómodos para que te quieras ir rápido. Eso, pues, es una manera de un hechizo. Incluso hay hechizos colectivos como la televisión. Total. Como la música, son hechizos colectivos, pero no precisamente eso tiene que ser magia negra. O sea, no. Digamos en el caso de un restaurante, pues como McDonald's, que bueno, no debería decir marcas acá, pero bueno, en el caso de un restaurante, como que bueno, son sus intenciones, obvio, son para ellos, pero no precisamente como que le tienen que estar haciendo daño a la gente. Ok, bueno, entonces nombrémoslo como hay 3 tipos de magia. Están los hechizos que tú mencionas, que es simplemente la manipulación de las emociones a través de diferentes elementos y factores. E intenciones. Pero eso literalmente lo vimos todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y eso es magia, porque sí, es una realidad. Manejo de la energía de nosotros, ¿cierto? Está la magia blanca, que es la que hacemos nosotras, que es en el servicio de querer ayudar a otros, que intencionamos velas con amor, que enviamos energía de amor. Esa es la magia blanca. Mucho tema de sanación también, de transformación. Exacto. Y está la magia negra, que yo sí creo en ella porque he tenido demasiados consultantes que yo digo, yo no te puedo ayudar, aquí hay algo mucho más fuerte, en el que sí hay personas malintencionadas, que el poder de la madre tierra es tan grande, Manu, que literal lo que nosotros queramos hacer con los elementos de ellas, absoluto, o sea, todo lo podemos hacer. Entonces sí creo en que eso suceda, pero no significa que porque exista nosotros lo tengamos que hacer. Pero tú crees que tiene, o sea, real poder sobre las personas. Sí. Bueno, esa es otra cosa, por eso cada quien habla desde su experiencia. A mí por mi parte, André, te digo que en años, o sea, todos los años que yo llevo haciendo esto, que pueden ser ya 10 en este momento, pues desde que empecé mis primeros pin-ups, que atendía por allá una persona casi en años, André, jamás me ha llegado una persona pues como que me hicieron brujería, o sea, de pronto me hacen un comentario, pero yo en la consulta noto que es como una... Es algo de ellos también. Es un tema como de no asumir responsabilidad, o sea, es muy fácil decir como, ay, no me está yendo bien el trabajo porque me hicieron brujería, pero pues llegas trasnochado todos los días, no entregas las cosas, ¿cierto? Como, obvio, le contestas mal a tu jefe, no cumplís, obvio te va a ir mal. Entonces ahí es donde uno dice como no es brujería, y en esos casos yo les digo, la brujería te la estás haciendo tú, porque la energía negativa eres tú, o sea, tú con tus malos hábitos, tú con tus pensamientos negativos, tú con tus creencias, que para mí las personas que me han llegado con ese tema en un 100% han sido, siempre se los dijo, tú te estás haciendo la magia negra a ti mismo. Entonces pilas, ustedes también que están viendo y escuchando, y obvio esto cae para nosotras también, que la magia negra la mayoría de las veces no la estamos haciendo nosotros. Es que todo es parte de nosotros. Con, o sea, mucho tiempo de mi vida, rencores, o sea, rabias que me quedaba maquinándolas en la cabeza, pues, y uno, es lo más fácil decir, no, es algo externo, pucha, no, o sea, muchas veces lo que estás haciendo vos y asumir la responsabilidad es súper incómodo. Me encanta que menciones eso, Manu, porque es algo que también yo le he mencionado a mis consultantes. O sea, cuando yo te digo que me ha llegado que personas yo les digo no las puedo atender porque llegan desesperadas a mí, esa dicha, me cuentan la historia muy fuerte y yo desde un inicio sé que no los puedo atender, o sea, no ha sido que en consulta yo les diga, ay no, o sea, es más que todo como que desde antes digo, no, o sea, esto es algo que yo no te trabajo. Exacto. Pero me encanta que digas eso porque sí es algo con lo que concuerdo, y es, a uno no le hacen magia negra cuando uno no está propicio a eso.
Claro. Cuando uno no está propicio a eso, Ya cuando, iba uno, para allá, me cuando uno encanta. no está como en esa apertura energética, cuando uno no está bajito, cuando uno está verdaderamente en su centro y uno está bien, no hay cabida a la magia negra, Total. ¿cierto? Pero si uno está en esa debilidad interior, en esa bajón energético, es como si se abriera, no sé, una burbuja gigante para que entren ese tipo de cosas a tu Sí, o sea, vida. estás con la puerta abierta, Atrayéndolo. permitiéndolo, sí, exacto. Atrayéndolo, pero también puede ser algo de otras vidas que quedó pendiente De y sí se acuerdo. trabajan estas vidas, ¿me entiendes? Sí, 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 total. Bueno, les voy a contar como la manera en la que yo lo entiendo y cómo se lo explico a mis consultantes. Y es cuando tú estás, pues hay personas que incluso han nacido en ambientes donde todo el tiempo hay violencia, abuso, bueno, una cantidad de cosas. Entonces como que tú creces ahí y para ti lo normal es eso, ¿cierto? Entonces como que vibrar en ese tipo de cosas es normal y como que esa es la vida para algunas personas. Entonces, ¿qué pasa? Como que la soberanía es cero, no hay soberanía, es como cualquier cosa me puede dañar, estoy propenso a que cualquier cosa como que venga y me vulnere. Entonces yo pienso que más bien cuando las personas están como todo el tiempo saboteándose, metidas en temas de vibraciones muy bajas, lo que les digo, violencia, abuso, como que eso es lo normal para la gente, en esos casos es más fácil que eso ocurra, claro, porque hay personas para las que eso ni siquiera es como conciencia de que existe Totalmente. otra cosa, ¿cierto? Entonces yo creo que en esos casos, obvio, tú estás como en la misma sintonía de eso, entonces es como que bueno, te puede pasar, pero cuando uno es como que consciente de uno mismo, como fue pucha, por encima de mi poder, nada me puede dañar y no me voy a permitir ni siquiera pensar en esto, o sea, acá les voy a contar una cosa que puede ser súper controversial para otras personas dentro del mundo holístico, espiritual, no me importa, este podcast precisamente es un podcast controversial. Yo jamás me protejo con absolutamente nada. No, ¿Por qué? Porque yo no creo que nada me pueda dañar. O sea, como que mi protección más grande es mi soberanía. O sea, por encima de mi propia energía, a mí nada me puede dañar. O sea, y yo he dicho mucho, como que puede llegar la energía que sea y acá la atiendo, literalmente. O sea, y he estado en situaciones peligrosas de todo tipo porque me ha gustado mucho la calle también. Pues vivimos en una ciudad que es, o sea, Medellín en su momento fue una de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿cierto? Entonces acá uno se expone pues a muchas cosas que hasta las normaliza y, o sea, nunca he sentido como que esté vulnerada de ningún tipo con decirles a mí, jamás en la vida me Te han han atracado. atracado. Iba a hablar Nunca. justo de eso, iba a hablar ¿En justo de serio? eso. O sea, tengo dos anotaciones. Pero espérate, Bueno. yo termino esta idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que, o sea, cuando tú estás en tu soberanía y eres consciente de que por encima de tu propia energía nada te puede dañar, eso simplemente no pasa. A mí mucha gente, bueno, una de las personas que a mí me dijo como, no, tú estás compartiendo mucha luz, ten cuidado con lo que dices en redes sociales, no sé qué, te tienes que proteger porque la oscuridad te va a ver. Yo como que, pues que la oscuridad me vea, como que pues no tengo ningún problema, a mí nada me va a pasar, o sea, mi seguridad en eso es tanta que nunca me protejo de nada, entonces yo lo entiendo de esa manera, como cuando tú te reconoces como una persona que está vulnerable a todo, que estás acostumbrado a sabotearte de miles de maneras, y estoy hablando de cosas ya que de pronto pueden ser un poco extremas, como, ¿cómo se llama? Autoagredirte, meterte en pues en situaciones realmente peligrosas, o sea, tener conductas de riesgo. Yo creo que ese tipo como de hábitos, de energías, sí pueden estar muy propensas a eso. Ok. En esos casos yo digo, sí es posible, o sea, cuando una persona está así, sí es muy probable que esté en esa misma sintonía, entonces como que eso sea una puerta abierta de Pero la entonces energía. si crees que pasa, o sea, si crees en el vudú, si crees en los entierros, si crees en todas esas cosas. O sea, en el momento en el que digo cómo podría pasar, lo relaciono con lo que estoy diciendo. Ok. Pero si alguien me dijeran como a vos te están haciendo vudú, sería como, ay, A ti no, Manu, pero porque tú tienes una energía que bueno, y es está otra muy cosa. segura de sí misma. Nunca he conocido a alguien que le haya pasado como algo cercano, que yo diga como yo conocí a esta persona estando bien y a partir de esta situación pasó esto. Nunca ha estado cerca de mí, entonces Ok. a lo mejor por eso no, por eso yo te decía, no ha sido mi experiencia, entonces para mí no es una verdad. Ok. Si en algún momento de pronto viera eso más de cerca, pues
a lo mejor mi opinión cambiaría. Hoy para mí no es una verdad porque no lo he experimentado. Listo. Yo tengo varias anotaciones sobre lo que acabas de decir. La primera es el tema de los atracos, lo quería decir, porque yo siempre he dicho, yo estoy tan protegida que a mí me han atracado una vez, pero no era a mí, sino al que era mi novio en ese entonces, y yo salí 100% ilesa del asunto. También me ha pasado. Pero yo creo que yo nunca he estado azarada porque me van a atracar, entonces como si yo no tengo ese miedo, no lo atraigo, punto. Exacto. Pero desde el otro lado, por ejemplo, volviendo al tema del espiritismo, que lo hablaba con el maestro, él me decía, como tú tienes una gitana, tú eres una mujer que desde siempre has generado mucha habladuría, ¿cierto? Y un tipo de magia no tan bonita, un tipo de magia no tan bonita es los malos pensamientos de los demás. Entonces no lo llevemos al vudú y esas cosas súper fuertes y súper feas, sino llevémoslo como que los pensamientos son energía. Entonces yo, te lo juro, Manu, yo siempre he sido Andrea, pero yo no le he hecho daño a nadie, o sea, simplemente mi forma de ser genera habladuría. Entonces es como que... No, yo creo que más que la forma de ser, pues marica, es que eso es ser bruja, o sea, las brujas yo siento que tenemos algo que es como que, no sé cómo decirlo de otra manera, pero es como que choca, o sea, sí, es como relaciones de amores y odios, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, como que las personas que te conocen bien te van a amar, pero las que de pronto te conocen de una manera superficial, hay algo en ti que genera que las personas choquen con eso. Yo siento que es como porque uno de pronto tiene una energía un poco confrontadora, como que la actitud, pues lo percibo en mí y lo percibo de alguna manera en ti también, como que la actitud que tenemos como que confronta a las personas, no sé, con su propia actitud, con sus miedos, con, de pronto yo quisiera expresarme como ella lo hace con esa libertad, pero me choca, como, uy, no. Pero es un tema de envidia, más que todo. Puede ser, o sea, puede ser, como que hay muchas variables en ese sentido, pero yo siempre he sentido que mi energía, mi personalidad, mi forma de ser, y después con la numerología, con el 33 lo entendí bastante. Ay. Y es que ¿tienes esa tatuada? Ay, muéstralo ya. Sí se verá. Sí. Después, con lo del 33 lo entendí bastante y es como, marica, sí, o sea, yo vine a sacudir a mucha gente, incluso yo pienso como mi manera de relacionarme desde cómo me he relacionado con mis papás, todas mis relaciones ha sido como que yo le pego una sacudida a la hijo de madre a todo el mundo y sinceramente yo no quedo tranquila hasta que esa sacudida no pase, pues como yo te amo pero te voy a confrontar con todo. Qué duro, literal, sí. Pues, y eso también pasa conmigo, no es como que yo solo lo haga con la gente, sino que también pasa conmigo todo el tiempo, es como mi efecto, o sea, así yo no quiera que eso ocurra, y no sé si esto te ha pasado, a lo mejor sí, y se van a sentir identificadas muchos, como que marica, yo puedo estar callada, Manuela, baja tu energía 100%, no llames la atención, no nada, o sea, no generes controversia, hoy queremos que sea un día chill, o sea, algo pasa que genera un escándalo horrible y termina habiendo como una cantidad de confrontación, puede ser solo energética, pero es como, ok, esa soy yo. Sí, entonces mira que hay uno cómo va a huir de su propia energía. Sí, no. Y el impacto que tú generas en los demás está fuera de tu control. Entonces, como está fuera del control de uno, ahí cuando personas quieren administrar su energía para que la de uno no sea tan potente, ¿sí me entiendes? Sí, entonces, cuando a alguien le hacen ese tipo de energía no tan bonita, para no llamarlo magia negra porque es muy fuerte, es cuando la energía del otro les está estorbando demasiado. De acuerdo, eso sí lo he sentido pues toda la vida. Sí, y yo también. Entonces, muchas veces como que darse cuenta de eso y no decir, no, es que mi energía está... Bueno, yo también de las que leía el tarot y no me protegía, pero llegaban de personas y me decían, límpiate porque puedes estar muy cargada. Entonces uno dice, no, yo estoy muy bien, pero entonces ¿por qué se ahuma? ¿Por qué se hace baños de sales? Porque uno sabe que la energía de los otros está irradiando en uno. Así uno no esté haciéndoles consultas, yo voy a una discoteca y yo te digo que yo paso rico, pero yo al otro día no tengo mi energía en un 100. Obviamente porque tengo un tema empático, porque yo soy un poco más susceptible que tú, ¿me entiendes? Pero no, la verdad yo he tenido épocas en las que, por ejemplo, un festival para mí era como dren absoluto. Yo también hace muchos años que no voy. La última vez que fui fue terrible, o sea, la pasé súper mal. Pero, por ejemplo, hace poco fui a 2 discotecas y me sentí muy bien, o sea, me sentí súper bien, pero estaba en un momento muy, muy bien. En el momento en el que fui a ese festival, exacto, marica, estaba
muy embolatada, muy bajita, o sea, por eso también tan vulnerable. Entonces yo digo, el tema no es como el lugar como tal, porque yo también siento que nosotros acá convivimos, marica, multiespecie, o sea, acá hay de todo y nos tenemos que acostumbrar, o sea, el planeta Tierra es ese. Entonces yo creo que no es el lugar como tal, sino cómo está uno, exacto, en el momento en el que vaya. Claro. Porque claro, uno puede llegar, pues, por ejemplo, la última rumba que yo me metí buenísima en el cumpleaños de Isa Orondi, saludos, bebé. Pues pasamos buenísimo, no hicimos sino payasear, o sea, como que estábamos celebrando la vida de ella, huevonear, yo estaba como en mi momento de mi ciclo de niña, entonces literal yo fui a jugar, pasé súper bueno. A lo mejor si yo hubiera ido premenstrual a compararme con todo el mundo, a sentir que estaba estrecha en la ropa, que eso me quedaba horrible, que cualquier cosa, obvio la experiencia hubiera sido otra, pero también pienso, no está afuera. No, 100% de acuerdo. Yo creo que volvemos a lo mismo y partimos del mismo hecho, que creo que ambas nos enfocamos en esa sanación terapéutico, ¿cierto? Parte de cómo está uno siempre, o sea, uno es susceptible a las cosas dependiendo de si uno está centrado o no, dependiendo de si uno está bien emocionalmente o no, dependiendo de si uno se está alimentando bien o no. O sea, todo depende absolutamente de uno. Es uno quien abre las puertas para todo. Entonces yo le abro las puertas al restaurante que me haga un hechizo y me ilusione porque decidirá él, ¿cierto? O porque decido frecuentar esos lugares que tienen esa misma comunicación, esa misma vibración, ese mismo estilo gráfico. Pero si yo decidiera elegir otro tipo de lugares, de alguna manera estoy permitiéndome otras energías en mi vida. Entonces, ahí lo primordial es recordar, y yo creo que eso es tarea para todo el mundo. Como tú estás internamente, vas a experimentar las cosas externamente. De acuerdo. Hablando de magias, hablando de problemas mentales, hablando de todo el amor, toda la dicha y toda la abundancia que tú puedas ver en tu vida. Y yo creo que algo importante es que, pues, a ver, la bruja aprende como de la oscuridad y no como de... Con oscuridad me refiero a tristezas, dolores, situaciones por las que pasó, como que convierte precisamente, alquimiza esas emociones, esas experiencias en sabiduría. Entonces, para mí no es realista, muchísimo menos siendo bruja, como que siempre voy a estar bien o tratar como de perseguir el 100% todo el tiempo. O sea, el solo ciclo femenino está hecho para que tú vayas a tus profundidades una vez al mes mínimamente. Entonces creo que también eso es algo muy lindo como del tema de ser bruja, y es como que en mi oscuridad pues reconozco, uno, que es necesaria, y dos, que ahí también está mi luz y mi sabiduría. Entonces yo caí por mucho tiempo como en tratar de buscar siempre ese 100% y estar siempre bien. No, y es entonces, imposible. Total. O sea, es como luchar con la propia naturaleza. Entonces yo quería siempre estar con las personas que más alto me hacían vibrar, entonces no iba a estos lugares, nunca me aislé 100%. ¿Qué pasó? Caí en la depresión más hijuepucha. ¿Por qué? Porque, o sea, me aislé, o sea, yo no hacía parte del mundo, entonces ya ¿qué pasaba? Pues ya tenía el mismo problema, pero para el otro lado, y ya se convirtió en un tema como de rechazar la realidad, y tampoco puede ser. O sea, si ustedes están en eso, vengo del futuro a decirles que tampoco funciona. No, o sea, es que los extremos por mucho tiempo. Y exacto, pero como yo fui haciéndolo poco a poco, era como, no, o sea... Pero yo me acuerdo de esa época en que Manu no se comía cero gluten, o sea, Manu no comía 20,000 cosas, yo me acuerdo, no comía 20,000 cosas, no iba a lugares, estaba súper literal al otro lado, que yo y tú decía, Manu, te tenés que relajar. Pues sí, obviamente sé que sacaste muchas cosas buenas de eso, sí, porque sin duda alguno no lo saca, pero creo que ese mismo temor a todo atrajo cosas que no eran tan chéveres. No, total, sino que es que uno en ese momento cree que está haciendo bien, claro, ya después es como que se siente mejor, mira para atrás y es como, ay, pucha, estaba en peliculadita. Entonces, claro, de ahí aprendí un montón, pero otra vez ya viene este tema como de que no, a ver, hoy, por ejemplo, antes yo era como, no, todos los productos tienen que ser absolutamente limpios, no pueden tener, pues, mejor dicho, pero ni un parabeno, nada de eso. Hoy digo como, a ver, a mí nada me puede dañar y yo no quiero una vida con tantas restricciones. Otra cosa, yo soy cáncer, cambio bastante de opinión, entonces acá no les estoy dando consejos, les estoy contando pues como mis experiencias, o sea, cada quien con lo que le funcione. Yo sentí en un punto que ya eso no me estaba funcionando porque se estaba volviendo una vida como demasiado rígida y definitivamente eso es algo que no me hace sentir bien. Eso no es sano para nadie, menos siendo un ser humano. O sea, también ser humano es venir a experimentar todo lo que la tierra tiene para
para ofrecernos, desde lo bonito hasta lo no tan bonito. Cuando nos ponemos como en ese stop de, no, es que me tengo que cuidar de todo esto, de alguna manera lo vemos, lo experimentamos por otro lado. O sea, es muy fuerte, es así de loco. Entonces es gozarse la vida. Y tú decías algo muy chévere ahora, que yo lo hago mucho en meditación, y se lo escuché a una podcaster. Ella decía que ella tenía una tía que fumaba todos los días, y ella, los pulmones perfectos. Mi abuela, sí, desde que tenía 14 años fuma, o sea, ya tiene 90, los pulmones perfectos. Entonces ella le preguntaba a la tía, o sea, ¿tú cómo estás tan bien? Y ella decía, yo todos los días le hablo a mis pulmones y les digo que los amo y que gracias y que ustedes van a estar bien. Ay, me encanta. Entonces, la verdadera bruja. La verdadera bruja. Te amo. Y eso es simplemente direccionar tu energía hacia tu estar bien. Exacto. Si yo todo el día estoy pensando, ay, si fue madre Helicobacter, nada que se va, ahí va a estar. Obvio. Entonces, y obviamente es el temor, pero ese tema de ser fuerte con los pensamientos es teso, pero podemos. Entonces es conectar también un poco toda esta parte bruja que viene desde nuestra intuición, pero utilizar la mente también como ese instrumento que nos apoya en esto. Total, la mente es demasiado poderosa. Bueno, les voy a contar mi historia de cómo yo vivo el tema de ser como bruja en el mundo actual. Sí. No sé, bueno, tú contaste como que cómo te diste cuenta. No sé si contar eso, porque el episodio no es como te diste cuenta, sino como es ser en el mundo actual. Okay. ¿Qué piensas tú? No, que tú quieras. Lo yo que no tengo sea. problema, sí. Bueno, entonces, a ver, digamos que mi tema con esto empezó en una búsqueda como más de que yo me quería sentir más conectada con algo. Como ya les he contado en otros episodios, yo me sentía como, parce, que es esta vida tan rara, o sea, como que es este mundo tan extraño. Entonces empecé como a tratar de encontrar algo con lo que yo realmente me sintiera conectada. Mucho tiempo, pues fui a la iglesia, yo estudié en un colegio católico y eso hizo como que le cogiera mucha pereza a la religión. Pero también yo decía como pues el único lugar que conozco es la iglesia. Entonces me acuerdo incluso que me encontraba contigo en la iglesia del Padre Marianito. Ay, sí, hace poquito fui y me dio súper duro. Sí, porque... No, a mí me gusta la iglesia, o sea, me parece chévere muchas cosas, pero sentí un poco como el discurso muy fatalista, okay. que es lo que me ha alejado un poco pues como de la iglesia, pero igual soy una persona, me considero católica, pero continúa. Entonces, bueno, yo iba a la iglesia, pero yo llegaba allá y yo como que no encontraba nada, o sea, yo decía, no, esa no es la energía que estoy buscando, o sea, yo buscaba como una sensación como mucho más fraterna y yo pues como que no la encontraba allá, entonces seguí mi búsqueda, pasé por demasiadas cosas, pero siempre he tenido como una conexión grande con el tema de la naturaleza, las plantas, una intuición impresionante desde que era súper niña, y me empezó a pasar algo, y es que cada que yo escuchaba la palabra bruja, me daba como ganas de llorar, o sea, me daba como una nostalgia, pero era pues de esas cosas que uno no le pone mucha atención, ¿cierto? Listo. Empecé como a investigar más durante muchas cosas, con nada me sentía realmente conectada y empecé como a ver, me empezó a llegar como información, señales, cosas de otras chicas que estaban en ese mood y me empecé a sentir como con la energía que yo estaba buscando. ¿Y el ser divino azul qué? Ah, no, pero es que eso es otra cosa, porque eso no va tan relacionado, porque yo siento que la bruja es más tierra. Ok. O sea, yo siento no que es tan eso es otra astral, cosa. no es tan volado. Okay. Sí, y eso era algo más de cuando era niña, o sea, ya el tema de bruja empezó a pasar como más grande. Sí, pues como si esa necesidad de sentirme como apegada a la tierra. Entonces, bueno, como que eso me empezó a llamar la atención y más que coger un texto y leerlo o algo así, fue como empezar a experimentar. Siempre me gustó mucho el tema como de, yo soy súper vanidosa, me encanta la belleza. Yo era mucho como de que me ponía aguacate en el pelo, me hacía mascarillas naturales, entonces mucho de buscar remedios naturales y de hacer como mis propios remedios. En eso, literal, yo me sentía como juepucha en mi salsa, entonces como que una cosa me fue llevando a la otra y ahí me empecé a sentir súper bien. Entonces, también como que yo tenía, cuando era niña, mucho tema con la menstruación, como que qué pereza que me venga, o sea, y en un momento dije como, no, sabes que yo voy a, pues como a ver cuál es el peo acá, porque tengo tanto problema con eso. Me empezaron a dar unos cólicos menstruales horribles, me di cuenta que tenía un tema súper grande con la energía femenina, entonces busqué una mentora, que era una mentora de mujeres, y ella era mentora en temas de ciclo menstrual. Entonces, ¿cómo era que se llamaba lo que hacía? Se llamaba El despertar de la diosa, algo divino. Así, súper lindo.
y ella me empezó a hablar del ciclo lunar, de cómo nosotras estamos conectadas con la luna, con las estaciones, con todo esto, y para mí fue como que, ¡ah! O sea, eso me despertó otro mundo completamente. Yo como, marica, ¿cómo es posible? O sea, como que yo, mi ciclo, o sea, una persona minúscula en el universo esté conectada realmente con la luna. Yo como que, wow, o sea, eso para mí fue impresionante. Y como empezar a entender todo lo que pasaba con el ciclo lunar, fue wow. O sea, ahí sí que yo me sentí como 100% conectada con el tema de la bruja. También como dentro de estas prácticas y estas creencias, pues la menstruación es como un sinónimo del tema de la bruja. O sea, tu etapa menstrual es cuando tú estás en el arquetipo de la bruja. Entonces entendí que toda mujer que menstruara era bruja y literal, pues como que esa es la energía que se mueve en los días que estamos así. Entonces yo ahí fue donde me conecté full con esto. Y en el tema de empezar a conectarme con ese ciclo femenino fue como un antes y un después, porque ahí me reconocí en muchas cosas. Yo, por ejemplo, me daba mucho palo porque unos días tengo energía y otros no, porque a veces soy súper sociable y otros días no quiero hablar con nadie. Y yo decía, marica, sos mala clase, o sea, sos mala gente, sos fastidiosa. Y ahí fue como, no me tengo que, pues como que tratar mal por esto, o sea. Antes de abrazarte y Exacto, es como, esta es mi naturaleza, perfecto, me puedo organizar y acomodar con eso. Y eso para mí fue como un antes y un después en mi vida. Eso pasó hace años, o sea, yo creo que yo estaba pues como en mitad de la carrera en la universidad y a pesar de que fue tan esclarecedor para mí, lo dejaste pasar. No, o sea, no lo mantuve. Y con el tiempo volví y me iba y cada vez fue como mucho más. Entonces yo siento que lo que fortaleció en mí como que el tema de la bruja fue eso. Entonces hoy en día, que me hace sentir a mí muy bruja, una intuición hiper desarrollada, pues hoy que me dedico a esto, como que siempre, ahora reconozco que siempre tuve como el don de la clarisapiencia, de la clariconciencia, unos sentidos supremamente como afinados a mí. No sé si esto te ha pasado, pero por ejemplo yo estoy acá en una cita canalizando algo y un ruido como que mismo me abre una visión de algo particular. Entonces como que todas esas cosas fueron las que con el tiempo me hicieron entender y mirar para atrás como siempre ha sido bruja. Entonces para mí eso fue como que wow. Y en este momento, o sea, todo el tema del ciclo lunar es como, pues en este momento siento yo que esa es mi brújula literal. Y en realidad es que es la brújula de todas las mujeres y la aprendemos a manejar. Exacto, y que es muy teso porque estamos súper desconectadas de esto, al menos yo, no sé si también fue tu experiencia. Desde que tenía por ahí 14 años y me empezaron a dar estos cólicos, pastillas de planificar. ¿Y qué pasa con las pastillas? Tu cuerpo cree que está embarazado todo el tiempo, entonces tenés una falsa menstruación, no estás conectada con tu ciclo, no estás conectada con vos misma. Obvio, o sea, eso es una locura hormonal, la hijo de madre. Entonces, como cuando yo entendí todo esto y me empecé a conectar, fue como que, wow, o sea, de verdad, pues como que ser bruja es otro tema, o sea, es vivir la vida desde un punto completamente diferente. Y uno intuitivamente, yo por ejemplo que de las pastillas anticonceptivas hace 4 años, nadie me explicó, nadie me guió, nadie me dijo nada. Yo simplemente de tacada dije, no, es que no las quiero tomar más. Total, yo también siento eso siempre, o sea, y ni siquiera solo por eso, por cualquier método anticonceptivo, o sea, es que si uno conoce su ciclo, tú sabes como qué días es posible que quedes embarazada y simplemente, pues bueno, ese día no tengo una relación sexual de riesgo. Exacto. ¿Cierto? O sea, es supremamente sencillo, o sea, no hay necesidad como de tanta cosa y ni de enloquecer tanto al cuerpo. Incluso, cuña, acá, el 23 de este mes de mayo voy a estar haciendo una clase de ciclo lunar, si se quieren sentir más conectadas con ustedes mismas, si quieren conocer como este poder que hay dentro del ciclo lunar, dentro de cada una de las etapas. Ya saben, escríbanme por DM y aquí abajo les voy a dejar también el link. La clase va a ser a las 6 de la tarde vía Zoom. Qué rico. Entonces, súper invitadas. Me encanta. Bueno. A mí no me aplica en ese momento, pero... No, pero no vemos la primicia acá. Okay. Pero sí, bueno, entonces, la idea es que contemos también como historias de otras brujas. Entonces, di si tú tienes alguna. Ok, y voy a decir cómo es vivir en este momento. Listo, y ya acá yo cuento otra. Listo. Como en este momento que siento yo que es vivir en la actualidad siendo bruja, una dicha.
Me encanta, total. Es una dicha porque siento que ya hay mucha apertura a estos temas, siento que ya la gente lo busca y lo De necesita. acuerdo, o sea, las mujeres estamos despertando, Sí, literalmente. totalmente. Brujas, despierten. Y es muy bonito ver a otras personas que se intrigan por el tema, Me que empiezan a encanta. trabajar en sí mismos, hombres también. O sea, aquí incluyo demasiado a los hombres porque yo creía que Se Vive la Dicha era una comunidad De de mujeres. mujeres y he tenido épocas en que los consultantes son solo hombres. No, a mí me han llegado pocos consultantes hombres y, ¿Verdad? marica, han llegado a echarme los perros. Ah, bueno, sí, también Entonces, pasa mucho. la verdad, pelle en ese sentido. Entonces, una época incluso dejé de atender presencial por eso. Sí, te Pero, entiendo. pero no me han llegado mucho a la consulta, pero sí a la comunidad mucho. O sea, a Instagram, muchos hombres en este momento, demasiado. Son muchos. Bueno, también me pasó lo mismo de la echada de perros. Ujú. Y también dejé de un lado un poquito más las consultas presenciales porque creo que muchas veces esa entrega presencial es muy grande también. Total. Pero sí tengo hombres que, además de que en un inicio hayan querido echar los perros, se han mantenido, se han sostenido Ok, wow. y les gusta y les intriga el tema. Entonces, gusta. esto es algo que quiero como hacer énfasis. Esto es para hombres y mujeres de Ujú. todos los géneros también posibles, porque es algo que todos sentimos y que todos necesitamos en nuestra vida. Ujú. Y claramente hay personas, yo vivo tan alejada de eso, que es lo mismo que hablamos ahora, yo vivo tan alejado del estigma que no es algo que me pase. Solamente hace poco hice como una campaña para Farmatodo, se dieron cuenta de que yo era tarotista y dijeron como no podemos seguir trabajando con esta persona. ¿En serio? ¿Pero por qué Entonces, si ¿qué Farmato qué- trabaja con Andrea Marmolejo? No sé. Pero Andrea Marmolejo es tarotista. No, ella Pero trabaja ella el tiene ciclo su cosa lunar. de eso. Pero es muy diferente utilizar Y mira las que cartas todas del son- tarot. Ah, bueno. ¿Me entiendes? O sea, Entonces, si utilizara un oráculo no habría problema, ¿ok? es que es muy diferente. Pues no sé, la verdad yo no conozco sobre el tarot mucho, pero... Sí, el tarot está muy mal visto porque la gente cree que la gente hace cosas malas con el tarot. Ok, Un ya. oráculo son cartas que te dan mensajes, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que el solo hecho de manejar unas cartas de tarot ya genera un estigma en las personas. Sí, Y es ahora que voy a empezar a hablar del espiritismo y no sé qué, tengo reflejos en mi casa muy fuertes de, hija, ¿por qué estás estudiando eso? ¿Por cómo se te ocurre? ¿Estás loca? La. Pero para mí nunca ha sido voy a pensar si estudiarlo o no, para mí ha sido firme y constante, si me digan Va. misa, ¿me entiendes? Total. Entonces, creo que es una dicha, pero sí tengo que aceptar que aún hay mucha resistencia frente al tema de ciertas generaciones más mayores, pero de lo que es las generaciones que mi generación y las generaciones que están un poco más abajo, hay mucha apertura. Entonces, es entender que uno está abriendo puertas Ujú. y que uno decide si sigue el camino o no. Total. Se me ocurrió algo como relacionado con lo que acabas de decir y ya se me olvidó. ¿Qué era? Historias de amigas. No, antes de eso. Ah, bueno. Yo he tenido como una hipótesis, algo que he sentido intuitivamente, que lo he compartido pues por mis redes sociales y la gente me ha dicho sí. O sea, el tema de ser bruja obviamente se relaciona directamente con el tema de en algún momento haber sido quemada por decir tu verdad, Sí. ¿cierto? Ujú. Hoy en día, cuando tú dices tu verdad, en algún momento te sientes como con ese miedo a ser quemada o algo dentro de tu realidad de hoy representa estar siendo quemada, haber sido quemada, tener peligro de que te quemen. Sí, me pasa todo el tiempo. A mí también me pasa todo el tiempo y siento el mismo miedo de que literal como si eso estuviera pasando y no, pues no, te voy a dejar seguir a ti, digo lo mío. Es que hoy en día ser quemada es que te giren hate por tus redes Claro, que te sociales. funen total. Desde lo más sencillo hasta lo más grande del mundo, pues como, ¿por qué hablas de Dios cuando tiras el tarot? Es que ¿quién dijo que Dios y el tarot no son una sola cosa, no De están acuerdo. unidos? ¿Por qué tienes que mencionar a la iglesia? Y son personas que lo siguen a uno porque les gusta lo que uno hace y de alguna manera, y dejemos de un lado las redes sociales, la familia de médicos, ciencia, donde sin ni siquiera hablar de temas brujísticos, sino de hablar de que las enfermedades vienen para De mí las en gran emociones. porcentaje de las emociones, para ellos no. Ujú. Entonces ha sido temas de debate donde me salí del grupo de la familia en plena my pandemia porque ellos no entendían que yo no me quisiera poner la vacuna, porque ellos no entendían que yo dijera, o sea, hasta me llamaron que estaba teniendo como una situación psicológica. ¿Cómo es que es eso? Estás teniendo, ay, bueno, no me acuerdo. Una psicosis, Pues, un brote psicótico. Pues, o sea, me llamaron de que estaba teniendo un episodio psicológico muy fuerte en ese momento por quererles explicar mi teoría. Entonces,
eso es quererme quemar. Obvio, obvio. Y yo mi creo verdad es mi verdad. Y yo creo que ese es uno de los retos más grandes, porque a la consulta me llegan todo el tiempo personas que me dicen qué van a pensar mis tíos, qué van a pensar mis profesores del colegio, y yo les digo esto: en tu lecho de muerte vas a decir, ay, qué bueno que mantuve a mis tíos y a mis profesores de colegio contentos, me muero tranquila por eso. O vas a decir, qué bueno que cumplí mis sueños, qué bueno que dije mi verdad, qué bueno que seguí mis instintos, qué bueno que seguí a mi intuición, obviamente. Entonces yo creo que, pues, yo creo que uno no elige ser o no ser bruja. No. O sea, tú naces como con esa sensibilidad. Y yo creo que de alguna manera el alma sí lo elige, venir a experimentar eso. Y yo creo que ya cuando eso es. Y tenemos que pasar por este tipo de retos incómodos como ellos solos. Y literal. es muy incómodo también, Manu, porque uno tiene que saber muy bien en qué lugares puede hablar de estos temas, ¿cierto? Entonces yo, que soy una persona que para mí es natural y quiero hablar todo el tiempo de esto, Por dos. entiendo que hay lugares en los que me van a hacer una cara de como, Claro. me van a decir, eso no es así, o me lo van a refutar. Entonces, incluso con mis amigas del colegio, yo me alejé un tiempo, no porque ellas no fueran queridas conmigo, sino porque a mí me costaba mucho la crítica hacia los demás. Y yo decía, yo no pertenezco acá, porque es que qué pereza estar escuchando todos los chismes de todo el mundo, pues como que estás fea, que estás gorda. A mí no me importa, o sea, a mí no vas a escuchar diciendo es como es de corta, como es de fea, jamás. Entonces es para mí muy duro aceptar una sociedad en la que ambas hemos venido siendo diferentes, y esa diferencia muchas veces es juzgada, y además de que es juzgada, también es poco entendida. Entonces uno quiere hacerle entender al otro, que también es el problema que yo creo que yo tengo, y es que yo muchas veces quiero hacer que el otro entienda mi verdad y no me corresponde. Pues y finalmente eso es una búsqueda de validación también. Exacto, y no es necesario. Sí, total, o sea, yo he aprendido también, pero a los golpes, a marica, cada quien con lo suyo, todo el mundo no le tiene que gustar lo que decís, todo el mundo no te tiene que celebrar, o sea, sí, como que cada quien con sus cosas, y he aprendido pues también como a estar ok con que las personas... A mí también me ha costado. Pues es que depende, uno tiene sus días. Exacto. Exacto, pero he aprendido a estar ok con que las personas me miren mal si hablo del tema, que yo les caiga mal por hacer estas cosas, pero lo que también he aprendido mucho es hacerme fiel a mí misma, como no importa cuántas personas se vengan encima a decirme que lo que hago está mal, porque yo siempre me he sentido como una persona, entre comillas, como inadecuada. Yo estoy conmigo, o sea, como que mi compromiso conmigo y con mi verdad es tanto que no me importa, como si yo tengo que enfrentar a 200 personas, es como, ok, estoy dispuesta a hacerlo, porque no estoy dispuesta a traicionarme a mí para que otras personas estén contentas. Entonces, a pesar de que es algo incómodo, eso me trae como mucha tranquilidad, como saber que cuento conmigo 100%, porque obviamente hubo otros momentos en los de mi vida en los que sí me abandoné, solamente como por encajar o por buscar como la validación de un grupo, de un novio, no sé, de profesores que para mí tuvieron pues una influencia súper grande. Y es muy bonito porque mira que yo creo que desde chiquitas a mí me decían que yo era una líder negativa en el colegio. A mí también, obvio. Entonces es algo que ya está en nosotros, y que si uno se pone a pelear con eso, se deprime, se hunde, se aburre. Pero si uno simplemente dice, no, es que esta es mi teoría, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo creo, se puede caer el mundo. Total. Y es como, a mi mamá me puede decir 20.000 veces que cómo se me ocurre estudiar espiritismo, solamente por el hecho de no entender qué es el espiritismo, porque no es más que desconocimiento. Claro. Y yo 20.000 veces le voy a decir, mami, lo voy a hacer. Obvio. Entonces es, entre uno más fiel sea uno mismo, es más fácil ser bruja en esta época. Si no, Totalmente. es muy difícil. No, sí, de acuerdo. Pues bueno, en ese sentido yo he sido bendecida, afortunada, porque mi mamá, todo lo que yo haga, todo celebra. Me lo celebra. Todo, o sea, literalmente, pues yo, mami, me voy a hacer cualquier cosa, ella es como, listo, ¿cómo lo va a hacer? Así ella no esté de acuerdo. Literalmente, o sea, hace poco le dije como, mami, no, yo estoy súper cansada de trabajar, qué pereza, yo me voy a conseguir es un man que me mantenga. Sí, ¿y dónde va a conocer a esa persona? O sea, ya como, bueno, entonces si eso es lo que usted quiere, pues arranque, empiece. Y yo lo dije como por molestarla. Y yo como que, no, o sea, esperando a ver cuál iba a ser su respuesta, porque ella es una persona supremamente tradicional. Y yo, como así, o sea, me lo estás validando, wow. Entonces como que me reí, no y ahí tiene se nada quedó. De malo, como así. No, cada quien con lo suyo. Sí, pero hay que mencionas algo, yo creo que mi mamá ha sido de esos seres
en el que hasta que no entiende, verifica y evidencia las cosas, no lo entiende. Entonces, por ejemplo, con el tarot al principio fue así, pero ya es respetuosa del tema, ya es admiradora, ya es que rico que lo hagas. No es la más fan del tarot, porque ella tiene su forma de ser y su catolicismo, pero creo que cuando las personas no conocen los temas, tienen más resistencia a ellos y más como que dicen, no, esto no está bien. Total. Pero eso también nuestra misión es hacerle saber a los otros de qué se tratan estas cosas. Obvio, somos las voceras de las brujas, o sea, somos yo digo mucho, como nosotros somos la voz de la naturaleza, o sea, como que las embajadoras, 100%. Tenemos como, exacto. Eso entonces, ser una semilla estelar. De acuerdo, o sea, como que yo me siento en esa responsabilidad, es más, yo literal he dicho en mis redes sociales, como que yo me siento en el deber moral de limpiar el nombre de las brujas, o sea, como así que pues como que me van a estigmatizar por mi naturaleza. No. Bueno, entonces les quería contar una historia. ¿Te interrumpí? ¿Ibas a decir algo? No. Les quería contar una historia que para mí fue súper guau, de esas cosas que a uno le pasan y uno es como, ¿qué posibilidades había de esto? Imagínense que hace muchos años, pongámosle 8, 10, yo no sé, así como en mis búsquedas de quiero conocer más, yo estaba escuchando una angeóloga y ella hizo como una clase en vivo. No me acuerdo por qué plataforma. El caso es que ella estaba dando la clase presencial y la estaba transmitiendo en vivo también. Y ella, mientras transmitía la clase en vivo, ella es angeóloga y siempre habla de ángeles y ella habla pues de que se conecta con el arcángel San Miguel, o sea, es una vieja muy tesa de acá de Medellín. Y ella decía, es que yo desde que era niña yo miraba la luna y me daban ganas de llorar. Y dijo un comentario. Antes de decir eso, dijo como, Vale, esto tal cosa. Yo no sabía quién era Vale. O sea, pero me resonó ese tema, ¿sí o qué? Bueno, cuando ella dice como que yo miraba la luna y sentí una cosa impresionante y mucho tiempo después me di cuenta que es que yo en todas mis vidas he sido bruja. Ella dijo eso, ella estaba dando su clase, yo estaba en mi casa, marica, y yo empecé a llorar de una manera increíble y yo, ¿esto por qué me toca tanto? Entonces ahí esa fue una señal como de sigue buscando por acá, como sigue explorando por este camino. Entonces, para mí eso fue súper guau y me pareció muy lindo que ella dijera abiertamente que es bruja, que ha sido bruja en todas sus vidas y que además pues trabaje con los ángeles, porque definitivamente yo estoy de acuerdo contigo con que ángeles, Dios, tarot no están peleados, todo lo contrario. Unidos 100%. Para mí son herramientas de Dios que, pues, diferentes herramientas, o sea, para mí los ángeles y las brujas y incluso los extraterrestres, los elementales, o sea, todos van de la mano, como que, o sea, cada quien desde su punto, o sea, las brujas desde la parte de la naturaleza, los elementales igual, o sea, los ángeles desde el cielo, desde cada quien desde su jurisdicción. Así, por ejemplo, con el tarot, yo más que me he dado cuenta de que todo está unido. El tarot en las imágenes, en sus cartas, tiene a los ángeles. El tarot tiene símbolos astrológicos, está relacionado tiene los arquetipos. Los arquetipos también tienen que ver con la numerología. Todo llega al mismo saber, solamente que tendemos como seres humanos a dividir y en realidad somos unidad. Entonces, cuando entendemos que somos unidad, sabemos que Dios está principalmente en nosotros, ¿cierto? Y en todo lo demás. Entonces, si yo creo 100% en el Arcángel Miguel, que me protege y que es el que yo siempre invoco para mi protección cuando voy a un lugar con mucha gente, cuando voy a empezar una lectura de tarot y estoy como, porque uno sabe cómo va a ser la energía del que viene, ¿cierto? Entonces, uno es como, Arcángel Miguel, protégeme, y yo literal veo al Arcángel Miguel con su espada rompiendo lo que sea necesario. Entonces, es porque vamos a separar. Los ángeles se creen que son solamente la religión católica y cristiana, pero en realidad no es así. Pues por lo que yo he entendido, los ángeles están en todo tipo de creencias. En absolutamente todas, pero ¿qué pasa? Desconocimiento. Exacto, desconocimiento. Totalmente de acuerdo. Incluso, pues, a ver, yo cuando hago mis lecturas, yo uso muchas cosas, o sea, diferentes dones, o sea, uso numerología, uso astrología, uso cartas, pues diferentes dones, diferentes técnicas, diferentes filosofías, o sea, todo eso para llegar a respuestas, para ayudar a la persona. 100%. Y no precisamente esas cosas están peleando, todo lo contrario, son elementos, o sea, que tenemos para apoyarnos a entender un poco más nuestros procesos. ¿Qué es lo que yo te decía ahora? Yo ya no necesito las cartas, eso se termina
volviendo una unión de saberes. Y obviamente uno hace diferentes cursos, pero hay cosas que ya están en uno y que simplemente llegan y uno es canal. Entonces, por ejemplo, el tema de este ser que está acompañándome, que es esta gitana, ella es también la que me ayuda a que la información llegue, que claramente tú también tienes tu ser divino, que hasta el momento no he aprendido a verlos, lo siento, pero lo tenemos que hablar luego. Y es saber que también no estamos solos, pues como que ese ser que está al lado de nosotros es guía y también está buscando luz, él necesita a nosotros y nosotros de él. Entonces es confiar en que en realidad no estamos acá en el planeta Tierra como sálvese quien pueda, usted verá cómo hace. En parte sí, pero a la vez cuando sabemos que hay seres arriba de nosotros que nos ayudan, que hay maestros ascendidos, que está Dios, que hay un montón de otros seres que nos acompañan, sabemos que tenemos la oportunidad de conversar con ellos, pedirles ayuda y también a que nos acompañen en esta vida terrenal. Te voy a decir yo cómo lo entiendo, o sea, los que estamos en el mundo físico somos nosotros. Sí. Entonces yo, por ejemplo, les digo a mis consultantes, el ángel te va a dar el teléfono para que llames, va a encontrar la manera de que ese teléfono te llegue, pero el único que puede marcar cada número y decir aló y hablar eres tú. O sea, el ángel no va a venir a hacerlo. Entonces yo siento como que hay miles de seres ayudándonos y no solo como los que uno tiene ahí como su set básico que siempre está con uno, sino la cantidad de seres que están dispuestos a ayudar en el momento en el que uno pide ayuda, desde sirenas, o sea, extraterrestres, de todo tipo, de todo. Pero el que está en el mundo físico es uno, o sea, nosotros no podemos pretender como que, ay no, o sea, si Dios no lo hace... Yo no lo hago esperando. Exacto, que llegue la cosa. O sea, en el mundo físico, lo que corresponda al mundo físico nos corresponde a nosotros. Sí, ahí es cuando confundimos destino con libre albedrío, porque el destino es cuando estamos esperando que las cosas nos lleguen del aire y bueno, yo ya pedí, entonces que me llegue. No, el libre albedrío es el que te mueve hacia adelante, el que tú dices, tomé esta decisión, ya me hace número, hice esta consignación, conversé con esta persona, me presenté a este trabajo, porque claro, el destino te tiene algo marcado, sí, porque lo elegiste como alma, pero tiene como un porqué, pero el cómo lo decidimos nosotros, ¿cierto? Y como nosotros decidimos ese cómo, todos los días tenemos 20.000 decisiones para tomar. Entonces, si hay cosas que no pasan en nuestras vidas, es yo que estoy haciendo, que no estoy moviéndome hacia eso que quiero. Total. Aunque suene difícil, aunque a mí también me confronta, porque muchas veces yo todo lo que ha pasado espectacular en mi vida lo he manifestado y lo acepto 100%, pero literalmente. Y que me han llegado cosas más lindas de las que pedía. Sí, también. Sí ha pasado, total. Pero también creo que cuando me he quedado todo el tiempo ahí esperando a ver qué pasa, no veo los resultados. O sea, en mi caso, a mí no me ha pasado una sola cosa que yo no haya planeado. Literal, desde que yo empecé a tener conciencia de estos temas, pónganle a los 13 años, yo hice mi primer mapa de sueños, eso se me cumplió todo y así año tras año. Y las cosas que no se me han cumplido, pues la responsabilidad es mía. Es uno, claro. En un 100%. Incluso yo me impresiono cuando alguien me cuenta como no, y entonces quedé en embarazo y me pasó tal cosa y yo soy como así. Pero dentro de esa persona algo lo tenía que querer o algo ya estaba latente o algo ya estaba sintiéndose. A lo mejor. Pues creo también que, por ejemplo, el tema de los embarazos, a veces la semilla llega cuando tenga que llegar. Eso sí es algo más, creería yo, bastante del destino, ¿cierto? Bueno, yo tengo también mi tema ahí como con la maternidad, entonces sí, la verdad no puedo decir que, o sea, solo era un ejemplo para decir como ese tema de que a uno le pasen las cosas, como si la vida pues fuera algo como... Uno se prestó para eso. Exacto. Entonces, nadie lo obligó. Que, de alguna manera tú tuviste que ver, ¿no? Porque claro. Es que me pasó todo esto, o sea, llevo todos estos años en los que me han pasado un montón de cosas que salieron de mi control, como que sí, cuando no lo sé, Rick. Sí, total, como cuando llega la mujer y dice, es que este hombre me pega y me pega y me pega y me pega. Uno, viste eso en tu historia familiar y lo viste como algo cómodo y aunque no te duela... No dejaste pasar la red flag 1000 veces y la seguiste dejando pasar. Claro, y pasa. Entonces uno se presta en cuerpo para que las cosas pasen. No, y no solamente se presta, lo promueve cada día. Entonces, por eso es que yo digo, más bien ese tema de la brujería me resuena mucho a no querer asumir responsabilidad, porque es muy fácil decir, pues, no sé, me pasaron todas estas cosas desafortunadas, pero estás dejando pasar las red flags, no pones límites, no te comunicas, pues, entonces, ¿si es brujería o es que no estás asumiendo la responsabilidad que tenés sobre tu vida? Es la unión de las dos cosas. Bueno, eso para mí es la unión de las dos cosas. Y de todo se ve en la Villa del Señor. De acuerdo. Bueno, entonces les voy a contar
les estaba contando de esta señora. Ah, no había terminado la Anóloga. historia. No, porque Ajá. ahí estaba la historia de Vale, Ah, bueno. que era una estudiante que había ahí, ¿cierto? Yo ya tenía pues como mi cuenta de Instagram como Manuela Moon, estaba empezando, y esta chica Vale, pues yo no la conocía, pero ella me seguía, y ella tenía una marca de mats de yoga, y un día yo fui a un evento de esta señora, y esta chica como que vino donde mí y me dijo, hola Manu, ¿cómo estás? Yo me imaginé como pues debe ser una seguidora, y yo la saludé, y me dijo, ¿sí sabes quién soy? Creo que yo ya me había escrito por Instagram. Alguna vez habíamos hablado. Ella nunca me dijo que ella había estado ahí, porque incluso la Vale de la que ella estaba hablando estaba dando la espalda. Pero yo le dije, no sé, pero creo. Y yo le dije, ¿tú eres Vale? Y me dijo, sí. Entonces ahí pues como que nos conocimos ahí y nos hicimos súper, súper amigas. Entonces yo le pedí a Vale que me contara como cuál era la manera en la que ella se sentía como ser bruja en la actualidad, y eso fue lo que me dijo. Siempre he tenido desde chiquita esa sensación de sentirme demasiado identificada con esa palabra. No sé si les pasa a todas las brujas. Siempre dentro de mí sé que yo soy una vieja superpoderosa. Casualmente, hoy tuve un tema en mi vida en el que he estado enfrascada. Y por dentro hay una sabiduría que me dice, pero ¿por qué estás enfrascada con esto si vos sabes que lo puedes hacer todo? ¿A ti te pasa eso? Obviamente. 100%, yo creo que a todo el mundo. Entonces ella me decía que ella sentía que esa sabiduría le decía, lo puedes resolver, tenés las respuestas adentro. Entonces, ¿para qué seguís caminando por ese camino? Yo creo que esta es una señal que le va a resonar por aquí a varias revolcando personas. la vida. Exacto. Es una sabiduría cada rato que me dice, pues, que es esta huevonada en la que me estoy pegando. Si yo misma sé que no es por acá. Y pilas, que creo que esto es algo que nos pasa demasiado a las brujas, precisamente porque es como, marica, sí, sé que soy súper intuitiva, sé que mi intuición siempre me dice lo que es, pero me da mucho miedo hacerle caso, mejor le hago caso al sistema, mejor caso a mi familia, ¿cierto? Entonces esta es una de las cosas con las que yo creo que siempre nos enfrentamos. ¿O tú qué dices? Es algo, por ejemplo, que yo lo vivo en este momento. Yo creo que uno se pega mucho como en situaciones, ejemplo, no sé, en lo económico. O sea, uno dice, pero yo cómo voy a salir de esta, pero yo cómo voy a resolver esto. Y es porque uno internamente no está haciendo los pasos diferentes, está caminando por el mismo lugar que viene caminando, y el poder que uno tiene es tan fuerte, pero uno desconfía de él, y eso también tiene que ver mucho con la confianza en uno mismo. Total. Cuando uno, por ejemplo, como Vale, se siente poderosa, como ella lo menciona, ese poder lo irradia absolutamente todo. Total. Pero si uno está en su baja autoestima, eso es algo hasta corporal. Cuando uno está todo el día así encorvado, se nota mucho. ¿dónde está tu en la autoestima? postura. O sea, ¿cómo te sientes? No te sientes bien acá, no te sientes enraizado. Entonces entre más confianza uno tenga en uno mismo, más las puertas va a abrir. De acuerdo. Entonces ella dice, siempre he tenido una intuición de saber qué va a pasar, qué no va a pasar, saber qué pasa antes de que las cosas pasen. Como esa lectura de ambiente, de energía, que a veces me dice que estoy en el lugar equivocado. Últimamente he pensado que el ADN de las vidas pasadas no se va del todo, lo que estamos hablando también. Yo siento que a uno le quedan fragmentos. Sé que tuve una vida en Egipto. Tengo la sensación de tener muy dentro de mí una sabiduría que viene de Egipto. Y sé que es una vida donde fui muy tesa. Es impresionante cuando uno tiene como esas certezas. Tan clara. Y ella, cuando yo la conocí, ella estaba loca por ir a Egipto. O sea, loca. Entonces después dijo, ahora que fui a Tailandia, siento que me acuerdo que viví en una casita de esas que veía en el viaje. Tengo esa certeza. Me dijo también, la conexión con la luna es impresionante. Siempre la veo y pienso, ¿cuántas vidas me llevas acompañando? Hoy yo soy Valeria y cuántas vidas me has visto ser siendo otra persona. Veo la luna llena y me da una cosa impresionante. Bruja verificada. ¡Qué impresión! Cierto, y mira que son cosas que también son como súper, pues, parecidas a las de uno, ¿no? Sí, pues es que en realidad, o sea, para mí, casi que todas las mujeres somos brujas. Sí, claro. Todas. Y es que en realidad todos los seres humanos tenemos esa capacidad, pero la apagamos, la dormimos. Total. O sea, yo, por ejemplo, con mi ex, o sea, él me leía el tarot a mí. Con mi actual pareja, yo sé lo brujo que él es, pero en ese afán de querer trabajar, de el estar en el día a día, en la acción, de la tecnología, que
entendiéndolo de una manera bacana, la tecnología es súper amiga de la magia. De acuerdo. Cierto, Pues es incluso súper para amiga. mí el solo tema de los algoritmos es como que pues te pasaron el pastel de cómo funciona la manifestación, el mundo, la vida. No, y en otros planetas que están más avanzados, la tecnología y la espiritualidad son súper altas, y entonces es sinónimo de que entre más alta la espiritualidad, más alta la tecnología. Entonces le tenemos mucho miedo a todo lo que es la inteligencia artificial, pero yo creo que sería súper beneficioso entenderlo desde otro lado, más positivo, más bonito, más cómo le sacamos jugo a esto para no tener que estar haciendo 20.000 cosas mecánicas en el día, Total. sino que hacemos que los procesos sean mucho más ágiles y nosotros nos podemos dedicar más tiempo a nosotros. Claramente va a haber personas que se van a querer conectar todo el tiempo a la inteligencia artificial y no es sano, pero nunca nada va a ser totalmente sano, es De la acuerdo. administración de cada quien. Total. Bueno, brujas, entonces el mensaje que yo personalmente les quiero decir antes de cerrar este episodio es que si ustedes están en el closet brujístico, si son unas brujas enclosetadas, salgan ya porque vale la pena. O sea, para mí, como que el nivel de disfrute que yo tengo en esta vida, pues es que pónganse a pensar, o sea, marica, podemos decir en voz alta. Bueno, esta era una pregunta que yo te quería hacer. Cuando a ti te preguntan, llegas a un sitio nuevo con gente nueva y te dicen, ¿tú qué haces? ¿Tú qué respondes? Bueno, entre muchas cosas. Ahí hay todo un tema. Sí, entre muchas cosas. Yo creo que para mí decir soy tarotista, que en realidad ya entiendo, por ejemplo, en este episodio lo sentí, es yo ya no soy solo tarotista, yo soy Epa. demasiadas cosas, y para mí nunca ha sido miedoso decir bruja, Manu. O sea, a mí la gente me dice como, ¿vos sos bruja? Sí. Claro. O sea, lo siento como sin pena, o sea, Ay, me encanta. O sea, yo sin siento una pena. liberación cada que lo digo. absoluta. Entonces, es más, me gusta. Entonces no me da pena, y creo que la gente se intriga mucho en entender como así que bruja. Total. Pero creo que para una persona hace 10 años decirlo no era fácil. Obvio. Bueno, voy a decir una cosa antes de seguir con esto. Las personas que están viendo esto y creen que las brujas somos tan desparchadas de ir a hacerle brujería a un desconocido, dejen de ser tan bobos. O sea, uno primero se hace brujería a uno mismo. A mí mucha gente me ha dicho como, bruja, ay no, qué miedo. A ver, desconocido. Te acabo de conocer, no tengo ningún interés en ti, primero tengo que hacerme brujería a mí mismo en todas las cosas que quiero solucionar conmigo, todo lo que quiero sanar, tengo miles de consultantes como que esperando que yo les ayude. Créeme que en mi lista de prioridades no está hacerte brujería a ti que te acabo de conocer. Ay, me hiciste acordar de algo muy charro. Cuando yo empecé con Juan, con mi pareja, los haters eran como, no, bruja, obvio, seguramente le hizo magia para que estuviera con él, seguramente era una fan enamorada. Ay, y entonces, qué risa. marica, a mí me daba mucha Y tú risa. como que ni idea quién era de man. Primero, yo no lo seguía, pues yo sabía quién era él, pero yo ni siquiera lo seguía. Y yo después dije, de alguna manera yo sí le puse mi energía, claro. Pero normal. Pero yo no Pues le ¿cuánta hice... gente no le estará viendo a uno diciendo qué mamacita, qué vieja más interesante? Pues pero yo lo vi, yo solamente con la primera vez que lo vi, yo dije, aquí va a pasar de todo. Ok. Y eso, ser bruja. Yo ya sabía Sí, obvio. lo que iba a pasar. Pero yo no hice rituales de amarre y de esas Obviamente. cosas para atraerlo. Pero me da mucha risa porque esa manera de entender la brujería, la gente la utiliza de una manera muy charra. O sea, es que a mí ya me da, es como esta risa. Las brujas somos personas ocupadas. Ustedes, si no son brujas y no tienen una práctica personal en ese momento, pues les voy a contar que ser bruja implica mucha responsabilidad, mucho estudio, mucha disciplina para tú poder alquimizar todas tus cosas, llegar al punto que quieres. O sea, implica mucho trabajo. Créanme que incluso yo en mi vida, no sé si esto te ha pasado, muchas veces he dejado relaciones a un lado porque digo como, pues qué rico tener una experiencia con esta persona, pero yo no me puedo desenfocar de mis propios objetivos. O sea, te tengo que dejar a un lado, y créanme que es una vida muy ocupada, y una vida muy hacia adentro, de un trabajo personal demasiado grande. Profundo. Entonces, personas que tienen miedo de que brujas les hagan brujería, no somos desparchadas, no estamos interesadas en ustedes están a salvo en su propio mundo. Créanos que nosotras estamos bastante metidas en nuestras propias cosas y poco miramos para afuera. Totalmente. Y también cuando decidimos estar con alguien más, ese alguien más tiene que estar muy abierto y muy dispuesto a entender nuestras formas, porque si no va a ser demasiado difícil.
demasiado difícil. Bueno, entonces en ese orden de ideas lo que tú estás diciendo, como que, ay, pues le hizo una fan brujería, entonces según eso yo le hago brujería al Fercho todo el tiempo, porque yo lo veo, sí, pero mi novio, mi esposo, lo amo. Es que yo creo que todas las mujeres cuando un hombre nos gusta, les estamos, desde el pensamiento le estamos haciendo brujería, entendiendo que estamos queriendo manifestar esa situación. Exacto. Entonces, como que no es llevarlo como hasta el... No, o sea, entender que por ejemplo, cuando yo digo manifestemos, hagamos magia, hagan sus rituales, no es tener que comprar 60,000 velas, 20,000 cristales, hacer cosas, matar un pájaro, o sea, no, es simplemente sentarte con tu intención, si puedes tener los 4 elementos mejor todavía, y es direccionar esa energía hacia lo que tú quieres, cierres, aperturas, pero no es nada demasiado exótico, y obviamente la madre tierra tiene cosas muy maravillosas y las curanderas que las saben manejar a su forma absoluta logran cosas increíbles, porque sí, el poder de las plantas, por lo que tú me decías ahora, por ejemplo, para el helicobacter, o sea, hay demasiadas cosas que también se pueden manejar. Pero es una planta. O sea, sangre de drago. No es una planta. Es una planta. Sí, por eso es una planta. Pues una planta que no sé qué le sacan, pero pues no es un animal ni es un dragón. No, pero por ejemplo, es una planta. Entonces, cuando tú aprendes a manejar las plantas a tu favor, mi mamá desde chiquita me hace bañarme con ruda el 31 de diciembre. Claro. Y yo no solamente es bañarme con ruda, es que no es la ruda. O sea, en parte la ruda por su energía de su planta ayuda, pero es mi intención con la ruda. Obvio, no. O sea, voy a explicar un poquito, aunque este episodio ya está un poco largo, es interesante. Yo también cuando me enfermé tanto del estómago, mi tratamiento lo hice con un médico que era brujo, pero impresionante, y astrólogo, y él me enseñó que cada planta corresponde a un planeta, y cada planeta tiene una energía particular. Entonces, por ejemplo, las fresas corresponden a la energía del planeta Venus. Entonces, si la enfermedad que tú tienes es una enfermedad, por ejemplo, hablemos del helicobacter en este caso, es falta de fuego, o sea, te hace falta sol, entonces tú tienes que empezar a consumir más plantas y frutas solares. Entonces, por ejemplo, las plantas que corresponden al sol, esto lo canalizó un médico por allá en la Edad Media que se llama Paracelso. Por si quieren buscar más información, les recomiendo un libro que se llama Botánica Oculta de Paracelso. Súper bacano. Entonces, por ejemplo, las plantas solares o las frutas solares, el mango, la caléndula, ¿qué más es del sol? La naranja. El banano. El banano no estoy segura. No tanto. O a lo mejor es que ya no me acuerdo. Pero es muy importante como... Pues, o sea, tengo una amiga, una bruja que ya estuvo acá en el episodio de numerología, Lau, que ella se curó de diabetes con él. Es que eso es también Ayurveda, Manu. Se curó de diabetes total. O sea, es que por eso no pelean, son amigas. O sea, se curó de diabetes a punta de comer naranja. Y lo primero que te quitan cuando tienes diabetes es la naranja. Increíble. Pero los médicos, pues, que practican medicina convencional, no saben que la naranja es una fruta del sol y que lo que te está haciendo falta precisamente es en tu chakra del plexo solar más energía. Entonces, 100%. Si tú no la tienes y tú mismo no la puedes producir, pues entonces le puedes pedir a unas fruticas que te la den. Por ejemplo, yo cuando estuve tan enferma, marica, yo hice ayunos de 6 días completos solo comiendo mango. Literal. Wow. Y la gente me decía, te vas a desnutrir, no sé qué, y yo me sentía literal radiante, o sea, sentía que me salían como la chispita de WhatsApp. Qué nota. Que me las voy a poner acá en la edición. Pero y entonces comías mango ¿cuántas veces al día? Cada que me diera hambre, pues todo el día. Pues no decía como desayuno, almuerzo y comida, sino todo el día mango. Para la parte gástrica. Sí. Brutal. Te voy a mandar como lo que corresponde al sol para que empieces a hacer eso. Por favor. Bueno, entonces sí me respondiste que cuando tú, o sea, cuando te dicen qué haces, a qué te dedicas, personas nuevas, ¿cuál es tu respuesta? Dices, yo antes decía que era tarotista, o sea, ¿qué has dicho? Porque supongo que en este camino ha habido varias respuestas a esa pregunta, ha ido mutando. Pues creo que muchas veces respondo es como, tengo una comunidad que se enfoca en la magia, el autoconocimiento y la sanación. Entonces, ayudan en el bienestar a las personas, pero si lo pudiera definir en este momento, después de muchas facetas en las que he pasado, entendiendo que también hago otras cosas diferentes, como crear contenido audiovisual y demás, yo creería que mi misión número 1 es venir a servir, ¿cierto? Servir desde la ayuda a los demás. Y yo creo que cuando entendemos que tenemos el número 33, que me gustaría que tú me expliques cuál es tu teoría sobre ese número, aunque sea doloroso, porque no lo voy a negar, este tipo de vida
tiene muchas confrontaciones. Es para valientes. Sí, es muy para valientes. O sea, creo que para uno poder servir a otros tiene que pasar unas pruebas bien altas. De acuerdo. Y muchas personas hablan del sanador herido. O sea, las personas que más ayudamos a sanar es quienes hemos transitado más heridas. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí, si por ejemplo me lo preguntaran en este momento, diría, soy una persona que se enfoca en la magia, el autoconocimiento y la sanación. Vine a servir, vine a ayudar. Ya. Y primera persona que se tiene que ayudar es a mí misma. Obvio, total. Bueno, a mí siempre que me dicen, ¿qué haces? Yo digo, soy bruja. Soy bruja y no doy más explicaciones. Pues como, ay, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Ayer, por ejemplo, fui a una clase y el man me dijo, como, ay, te vas a seguir en Instagram porque monté un video. Y vio que ahí en mi perfil dice bruja. Y él como, ah, ¿eres brujita? Y yo, sí. Y ya. No doy más explicaciones, no más nada. Incluso, pues, digamos, sí, he conocido chicos que veo que me están hablando como en plan de echar los perros. ¿A qué te dedicas? De una digo, soy bruja. Pues como filtro número 1. O sea, esto es lo que tienes que saber de mí. En todas partes, ocupación, bruja. Y fue algo que como que con el tiempo fui integrando y me costó, pero también me lo puse como reto, porque antes, claro, también me iba por las ramas. No, yo trabajo en el mundo del bienestar, no, yo creo contenido, no sé qué. Ya hoy es como, soy bruja. Y creo que muchas personas tienen el miedo como de que me van a estigmatizar, que van a decir hoy que yo tengo tanta seguridad de lo que soy, de lo que hago, pues y tantos resultados con respecto a esto, pues hace mucho tiempo no me encuentro a alguien que me diga como, ay, qué miedo, entonces sos mala, no sé qué. Antes todo el mundo es como que le da curiosidad, quiere saber. Ajá. Sí, eso es muy bonito de la hora, porque a mí tampoco me pasa como que me hagas mala cara, pues no, todo lo contrario. Entonces, si ustedes tienen ese miedo, o sea, tengan en cuenta que su cabeza va a exagerar más que cualquier otra cosa. Bueno, entonces para cerrar, quiero mandarle un saludo súper especial a Marcela Peña, que es una brujita muy especial que tuvo consulta de registros akáshicos conmigo la semana pasada y fue súper guau. Entonces le quiero mandar un saludo. Quiero saludar también a Grecia Sofía Barzán, a Mónica Montoya, que ya es una bruja vieja de esta comunidad, y a Shirley Parada. Les quiero recordar también que este jueves 23 de mayo a las 6 p.m. vamos a tener la clase de ciclo lunar y manejo de la energía femenina. Va a ser por Zoom, donde sea que ustedes estén, pueden estar, pueden también verla grabada si de pronto a las 6 de la tarde, hora Colombia, no están disponibles, se les envía grabada con el ebook. Entonces acá abajo les voy a dejar el link para que se inscriban y también pueden escribirme por DM en mi Instagram, Manu, quiero estar en la clase de ciclo lunar. Listo. Entonces, André, cuéntanos dónde te encontramos a ti en las redes sociales. Bueno, me disfruté mucho este episodio, me sentí como súper libre de poder expresar todo lo que quería. Esa era la idea. Y bueno, me encuentran en Se Vive la Dicha, @Se Vive la Dicha. También en mis redes personales, Andrea Restrepo S. También tengo un podcast para que me escuchen. Me encanta. Y bueno, por allá tendremos a Manu pronto también, hablando de otros temas diferentes. Exacto. Para que vayan y lo escuchen. Bueno, gracias por estar acá, les mando un abracito. Gracias, André, por aceptar la invitación. La amé, muchas gracias. Y por gracias. Compartirnos pues cosas que son tan íntimas. Totalmente. No, pues con todo el amor para mí, como que contar esas cosas me hace sentir que puedo ayudar a otros a través de esas experiencias. Me encanta. Muchas gracias. Chao, gracias por escuchar.